Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Este es un repaso de los contenidos de tercer año. En este caso vamos a comenzar con los contenidos de teoría celular y el microscopio. Les recuerdo que ustedes tienen una guía que les dejó el profesor Pardo para que trabajaran en las vacaciones. Con esa guía van a hacer el contenido. De hecho, las preguntas de allí son las mismas que vamos a tener en la actividad número 1. Este video lo que tiene como función hacerle a ustedes más sencillo la comprensión o el repaso de esos contenidos. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que saber es, bueno, una pequeña reseña histórica o línea de tiempo de los científicos que trabajaron con la teoría celular. Dentro de estos científicos entonces tenemos en principio a Malpighi, que inicia los estudios de microscopía, a Leeuwenhoek, que empieza a observar microorganismos. A todas estas debemos recordar que toda esta observación de microorganismos o de desarrollo de la teoría celular vino acompañada de desarrollo de estructuras ópticas para poder observar esos diferentes microorganismos. Al principio esos microscopios eran simplemente dos lentes, básicamente una lupa, dos lupas juntas. Entonces eso daba como tal que las observaciones al principio sean muy débiles en cuanto a la cantidad de detalle. Eso va aumentando después a medida que los microscopios van avanzando en complejidad y en estructuras que nos ayudan a observar mejor las células. Entonces, luego tenemos a Hooke. Él le da el nombre a las células. Primero veníamos viendo los microorganismos como tal. Ya el Hooke dice, mira, estos no son microorganismos, estos son estructuras ya complejas, claramente diferenciadas, que constituyen a los organismos. Entonces a eso él lo llamó célula. Brown define el núcleo. Luego Sheldon, Swan, Bischoff postulan como tal ellos la teoría celular, pero eso vino acompañado de todas las observaciones desde Malpighi hasta Brown. Ramón y Carvajal investigan ya como tal propiamente dicho los tejidos, pero debemos recordar que hay una organización en cuanto a los niveles en la vida. Primero tenemos entonces las células, luego vienen los tejidos, luego vienen los órganos, luego vienen los sistemas de órganos y así sucesivamente hasta formar un individuo. Todo esto en el siglo XIX, siglo XX. Entonces se perfeccionan como tal los microscopios. Ya los microscopios son los que se conocen en la actualidad, y estos microscopios tienen posibilidades de no solamente de ver las células, sino ver el interior de las células y de los organelos que están dentro de esas células, pues debido a ese aumento de la capacidad óptica. Entonces ya ahora sí entrar un poquito más en el tema. Esa era la idea general de la línea de tiempo. Tenemos entonces que Malpighi, médico naturalista, él empieza a hacer sus estudios a través de la observación de tejidos de seres vivos, y esto se considera para los biólogos el padre o el iniciador de la microscopía. Posteriormente entonces Malpighi, a partir de sus observaciones de tejidos, ¿con qué estudia él o qué estudian los biólogos en este momento? Bueno, con lo que tengo más sencillo. Lo que tengo más sencillo son las plantas. Además que es una estructura donde, dependiendo de la planta que lo utilice, son estructuras más o menos grandes que me permiten a mí una observación más o menos detallada. Y si no la tengo de forma habitual detallada, porque el microscopio no da, bueno, pero puedo presumir cuál es la estructura. Esa es la ventaja de los estudios de Malpighi, dar ese primer paso en el estudio microscópico de tejidos. Luego tenemos a Leeuwenhoek. En este caso él fue un científico y comerciante holandés. Fabricó numerosos microscopios y vemos una representación del microscopio de Leeuwenhoek. Fíjense que una cuestión sencilla para la época, era un avance porque ya me permitía ver microorganismos, no solamente tejidos. Él empieza a ver ya diferentes estructuras, y ese estudio de las estructuras de los organismos dan un paso adelante en la teoría celular. No solamente ver que, mira, las plantas tienen una estructura, dentro de esa estructura pueden haber otra, sino que también los insectos pueden tener estructuras internas que están supeditadas o que están sujetas a
un mecanismo de control, que es lo que vamos a ver nosotros en cuarto año. Recuerden que este es el repaso. Tenemos Hooke, que él es uno de los más importantes porque ya con él se empieza a hacer el estudio de células como tal, introduce el término de células. ¿Con qué trabaja él? Con láminas de corcho, que también es una vía fácil, recordemos, o mejor dicho, les informo por si acaso no lo sabían, las láminas de corcho vienen de la planta del chorlito y se caracteriza porque estas células son más o menos grandes, y al ser más o menos grandes, entonces puedo observarla con mayor facilidad. Sin embargo, las estructuras internas en este caso son inexistentes o muy poco visibles. Vemos una representación de lo que era el microscopio de Hooke. Fíjense que a diferencia, vamos a regresar un poquito, a diferencia del microscopio de Leeuwenhoek, que básicamente es una tabla con una lente y la posibilidad de acercar o alejar la muestra, ya el microscopio de Hooke es un microscopio más elaborado. De hecho, a partir de este modelo ya se empiezan a fabricar los demás microscopios más o menos igual. Cuando estemos en el laboratorio, bueno, vamos a ver el microscopio, porque de hecho vamos a trabajar con los microscopios y estudiamos las diferentes partes. Aquí como repaso, entonces lo que nos interesa es saber que Hooke, dentro de la importancia que él tiene, bueno, introduce el término de célula. 175 años después de Hooke, Matthias Jacob, Scheider y Schwann reconocieron las similitudes entre las diferentes células. Esto a ellos le dio como pie a diferenciar células animales y células vegetales. Para 1839 ellos van a proponer que todo ser vivo está constituido por células. Esto es importante porque esa es la base de la teoría celular. Indicar que todos los seres vivos están compuestos por células. Vemos qué es lo que logró ver Hooke. Las diferentes cerdillas que se ven en la planta de chorlito, en la corteza de la planta de corcho, para poder hacer sus diferentes observaciones. Fíjense que al observar plantas pudo establecer que una estructura claramente definida para cada uno de las células que estaba observando, traducir ese concepto de célula. Luego tenemos a Robert Brown, el cual empieza o hace grandes avances en los microscopios, ya que él pudo observar con mayor precisión el interior de la célula vegetal. Hasta este momento no habíamos visto el interior como tal. Presumían que habían estructuras internas, sin embargo no lo había estudiado propiamente dicho. ¿Qué ve Brown? Brown descubrió que dentro de las células, en este caso vegetales, existía una estructura la cual denominó núcleo. Así que no solamente hizo un avance, sino que también estableció que habían núcleos dentro de la célula. Luego tenemos a Matthias Scheiden, un botánico alemán, Theodor Schwann, que estos, lo que estamos nombrando, son los padres de la teoría celular, por lo que postularon a partir de sus diferentes estudios que todos los seres vivos estaban compuestos por células. Independientemente de la forma que tuvieran, todos estaban compuestos por células. La teoría, ¿qué observó Schwann, que es el padre de la histología, que es el estudio de las estructuras microscópicas? Bueno, él observó las diferentes estructuras y estableció que dentro de esas células habían estructuras propiamente que ayudaban a la función celular. De hecho, hay una, si recuerdan, de segundo año, hay una estructura que se llevaba su nombre en los tejidos epidérmicos, que son los corpúsculos de Schwann. Schwann entonces exponía, ahora sí para centrarnos en la parte de la información general, que el reconocimiento de que todo organismo se desarrolla a partir de células, y además ese reconocimiento nos da como tal una nueva filosofía genética y mecánica. Tanto Scheiden como Schwann afirman que los organismos eran agregados y llegaban a la conclusión de que la unidad estructural básica de los organismos es la célula, es decir, es la unidad fundamental de todo ser vivo. Todo organismo vivo está constituido por células o por multitudes de células. Este es el enunciado básico de la teoría celular. Entonces, reconociendo los principios básicos de la teoría celular, entonces todo ser vivo está compuesto por células. Las células pueden tener diferentes funciones que ayudan en
el desarrollo del organismo. Esas funciones las vamos a llamar reacciones metabólicas. Las células provienen de otras células existentes, ya eso me da un indicio de que hay caracteres que son heredables. Las células contienen además el material genético, ¿en dónde? En el núcleo. Lo vimos a uno de los postulantes que afirmaban entonces que había un núcleo celular y desarrolló a partir de su análisis, bueno, que en ese núcleo tenía que estar la estructura encargada de la reproducción. Eso a partir después de estudios de desarrollo y división celular. Bicho entonces empieza a hacer los estudios de la fisiología de la célula y concluyó que cada célula realiza 3 funciones vitales. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, esas funciones vitales van a ser la del metabolismo, la de reproducción y la de mantenimiento celular. No la vemos, la vamos a ver más adelante. Ramón y Carvajal, este caso médico español, él demostró la teoría celular también para el caso de tejido nervioso. Quiere decir que las células nerviosas, lo que ustedes vieron en el segundo año, son células un poco más alargadas. Vamos a recordar que las células van a tener diferentes tamaños, no solamente vamos a tener células microscópicas. Cuando hablamos de una neurona por ejemplo que parta de el tallo cerebral hasta la punta del dedo gordo del pie, entonces la distancia de su altura es la misma que él va a tener esa neurona en cuanto a lo largo. Toda esta teoría fue gracias a que que hubo un avance de a partir de esos primeros microscopios hasta los microscopios actuales. En este caso vemos uno de los microscopios modernos que nos permiten a nosotros hacer los estudios biológicos, en este caso en el liceo sencillo, pero son los mismos que se utilizan en las universidades y son los mismos que utilizan los investigadores, salvo que bueno, ahora tienen la opción, a ver si no se cambia, un momento, salvo que ahora tienen la opción que esta parte que estoy señalando aquí, ahora se puede colocar una cámara digital y puedo tomar la foto directamente o transmitir directamente a un dispositivo que me permita hacer una visualización o una grabación de esa función que estoy estudiando de la célula. Microscopios pueden ser de ese tamaño sencillo, o podemos tener microscopios electrónicos que nos permiten aumentar la capacidad de visión de los fenómenos celulares o de las células millones de veces. Eso no solamente me conformo a la estructura, sino también ver cómo funciona cada una de las estructuras. Esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo estudios metabólicos, fisiológicos a nivel celular, yo necesito conocer cuáles son las moléculas que están trabajando en ese momento, inclusive conocer la forma. En resumen, entonces tenemos una línea de tiempo. Esta línea de tiempo es importante, a modo de repaso, que la tengan ustedes en su cuaderno, pueden copiarla, de esa teoría celular hasta el momento de Ramón y Carvajal. Ya sabemos que después es simplemente ir mejorando los microscopios y ver mejores estructuras. ¿Qué impacto causó la teoría celular? Bueno, la teoría celular en principio permitió que pudiéramos hablar de herencia. Entonces, al hablar de herencia tenemos que tener claro que había una estructura encargada de la herencia, lo que posteriormente se descubre que era el ADN y el ARN. Vamos a mencionar a mayor profundidad ahorita en cuarto año, que existen varios tipos de células, no solamente la célula animal y vegetal, sino que también vamos a tener células procariotas, eucariotas, y que ellas van a tener diferentes entre sí, no solamente en tamaño, sino también en los organelos que se presentan de forma en su interior. Células procariotas, entonces, básicamente su característica principal es que carecen de núcleo. La vamos a trabajar mejor ahorita en los contenidos de cuarto año, ahorita es el repaso. Tienen pocas estructuras, pero ellas pueden formar estructuras a medida que lo van necesitando. Las células eucariotas ya tienen núcleo definido, pueden tener múltiples estructuras, de hecho deben tener múltiples estructuras para poder considerarlas células eucariotas como tal. A partir de esos estudios de la estructura celular, vamos a poder tener entonces tres dominios o tres dominios que van a estar divididos en reinos. El dominio arquea, el dominio bacteria, el dominio eucaria, cada uno con sus características. Eso lo vamos a ver a mayor profundidad en cuarto año, sin embargo ustedes lo vieron en tercero.
Esa sería toda el repaso de la teoría celular y el microscopio. Gracias por su atención, estén pendientes del siguiente video. Que tengan feliz día.